Buenas noches. La noticia del día es el reajuste del salario mínimo. Por segundo año consecutivo, el gobierno fijó por decreto el incremento salarial para cerca de 2 millones de trabajadores que devengan el mínimo. A partir del 1 de enero devengarán 689.454 pesos. De esta y otras noticias hablaremos en la siguiente emisión de CMI. Reajustan por decreto salario mínimo. Remuneración sube 7%, subsidio de transporte aumenta 5%. Sube el salario mínimo y comienzan las alzas a partir del 1 de enero. Presidente Santos declara alerta roja por bajos niveles en Ríos Cauca y Magdalena. Procurador hospitalizado en Cartagena. Polémica por creación de impuesto a la telefonía móvil y fija en Barranquilla. Desempleo en los niveles más bajos de los últimos 15 años. Redoblan medidas de seguridad en Europa por temor a actos terroristas. Con polémico arbitraje, el Real Madrid gana a la Real Sociedad. Barcelona golea a Betis. Messi llega a los 500 partidos y marca el gol 425. Por primera vez, la justicia estadounidense acusa formalmente al comediante Bill Cosby por abusar sexualmente de una mujer. Los detalles de su audiencia al final de la emisión en un flash. Los espero. El ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, informó que el reajuste del salario mínimo para el 2016 será del 7%, lo que significa un aumento de 45.104 pesos para las mesadas de los trabajadores. El subsidio de transporte subió 5% y queda en 77.700 pesos. 3 sesiones de la Mesa de Concertación Salarial y varias reuniones bilaterales entre los ministerios de Hacienda y Trabajo con empresarios y trabajadores no fueron suficientes para que las partes se pusieran de acuerdo con el incremento salarial del 2016. Por eso, el gobierno decidió cuál debía ser. Y lo anunció el ministro Luis Eduardo Garzón vía Twitter. Salario mínimo 2016 tendrá un incremento del 7%. Eso significa un incremento de 45.104 pesos en la mesada de los trabajadores de salario mínimo, que equivalen a 1.800.000 personas. Desafortunadamente el gobierno atendió las exigencias de los empresarios y desconoció absolutamente las justas propuestas y reclamos de los trabajadores. Y esta es desafortunadamente la historia que se repite en todos los años. Ojalá hubiéramos podido tener un incremento mayor en términos de los trabajadores y en términos de su poder adquisitivo, pero en realidad de alguna forma la economía en este momento no está en condiciones de ofrecer incrementos mayores y yo diría que en ese orden de ideas es prudente. Un salario superior no le hubiera generado ningún traumatismo a ninguna empresa ni a la economía colombiana. Consecuencialmente yo creo que se impone una política profundamente neoliberal del ministro de Hacienda. El subsidio de transporte tuvo un importante reajuste del 5%, llegando a los 77.700 pesos. La historia reciente sobre los incrementos salariales muestra que en 17 años no hubo concertación en 11 ocasiones. Este año corresponde el aumento más alto de los últimos 7 años, pero esta vez la inflación será más alta en todo este periodo, entre 6,5 y 6,8%. El mínimo quedará en 689.425 pesos para el año entrante. Pues este reajuste del 7% en el salario mínimo se verá reflejado en un conjunto de alzas que comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero, es decir, en 2 días. El reajuste del salario mínimo decretado por el gobierno en un 7%, es decir, del orden de 45.104 pesos mensuales, complementado con el incremento de la inflación de este año, que se calcula estará en el 6.5%, desatará las alzas de enero y febrero. Después de las fiestas vendrá la cruda realidad. Las alzas que vendrán serán las multas y sanciones de tránsito, las multas y sanciones de las superintendencias, las tarifas de servicios públicos, los peajes, los fletes de transporte de carga, por lo tanto, los productos de la canasta familiar, especialmente las frutas y las verduras, los alimentos lácteos y cárnicos, los vales de copago en la CPS, los pasajes en flotas intermunicipales, los pasajes en transporte urbano, los servicios notariales, los parqueaderos, la administración de conjuntos residenciales, los arriendos de la vivienda familiar, entre muchos otros. Desencadena una serie de alzas que desafortunadamente inmediatamente se lo comen. Y mucho más si no ha habido aumento. Repito que en esta oportunidad no hay aumento del salario mínimo. Hay solamente un ajuste y un ajuste por la inflación no más. Eso de más que uno gana el salario
pues ahí no se ve tanto el dinero ahí porque ya uno, o sea, tiene que pagar más lo que son transporte, entonces ese que le suben al salario, pues ahí no se ve, el dinero ahí se va. Porque en enero todo va a subir, el IVA, el costo de vida, la comida, el transporte, gasolina, todo. Entonces un salario mínimo con ese aumento es para reírse, una mala broma. Además, hasta el corrientazo en los restaurantes populares subirá la próxima semana. Pues tras conocerse la cifra del incremento salarial para el próximo año, los trabajadores rechazaron con un plantón el decreto emitido por el gobierno. Aseguran que el 7% no es un incremento, sino un simple reajuste. En Bogotá, en una sede del Ministerio del Trabajo, un grupo de sindicalistas de la Central Unitaria de Trabajadores rechazó el incremento del salario en 45.804 pesos. Consideramos que el 7%, lejos de ser un alza salarial, es una pérdida del poder adquisitivo del valor real del salario de los trabajadores. Los trabajadores rechazaron la medida y dicen que el 7% no es un incremento, sino solo un ajuste. Un ajuste si acaso igual a la inflación. Le reprochan al gobierno que no cumplió con la reducción de los aportes a salud por parte de los pensionados y el incremento del horario de recargo nocturno. Estamos frente a un gobierno mezquino y un gobierno conejero, desafortunadamente. Además, cuestionaron la labor de la mesa de concertación salarial. Debe existir un espacio efectivo para donde se escuche a los trabajadores. El presidente Juan Manuel Santos declaró la alerta roja en 23 departamentos por los bajos niveles que están registrando los ríos Magdalena y Cauca, los principales del país. El jefe de Estado advirtió sobre un riesgo de racionamiento de energía si no se toman medidas preventivas. Hoy hay 119 municipios con desabastecimiento parcial de agua y esta situación se va a agravar en los próximos días porque los ríos se encuentran en su nivel más bajo. Declarar la alerta roja por los bajos niveles de los ríos Magdalena y Cauca en 23 departamentos. Pidió a los colombianos y a las autoridades mayor control en el suministro de agua y tomar medidas preventivas para mitigar los efectos por el fenómeno del Niño. El alumbrado navideño debemos terminarlo el 1 de enero, porque también corremos el riesgo de un racionamiento energético. También aseguró que este ha sido el año más crítico en incendios forestales. 100.000 hectáreas han sido consumidas, es decir, más de la mitad del país ha sido afectado por los incendios, dijo el presidente. No podemos seguir siendo irresponsables. El 98% de los incendios, óigase bien, 98% de los incendios son culpa de los seres humanos. El jefe de Estado también hizo un llamado a los jueces de la República para que permitan la generación de energía en la hidroeléctrica del Quimbo. No puede ser que por decisión de uno o unos jueces, millones de colombianos acaben sufriendo unas consecuencias realmente dramáticas. Y por eso quiero hacer un llamado respetuosísimo, pero también totalmente contundente, para que por favor levanten esta prohibición y permitan que el agua fluya. El presidente Santos dijo que no tiene ningún sentido que esa prohibición se mantenga por un día más. Por su parte, el ministro de Vivienda, Luis Felipe Nava, alertó sobre la posibilidad de un desabastecimiento de agua que enfrentan cerca de 111 municipios. Aunque el Ministerio de Vivienda reportó una disminución en el número de municipios en riesgo de desabastecimiento de agua por cuenta del fenómeno del Niño, hay 111 con problemas de abastecimiento. Aunque hemos tenido un avance muy importante, disminución de municipios en alto riesgo, entre enero y marzo va a haber un aumento muy importante del promedio de temperatura de los municipios, por lo cual seguirán las sanciones, por lo cual seguirán los planes de emergencia y contingencia, por lo cual seguiremos con los monitoreos de todos los acueductos. Sucre, Bolívar, Caldas, Guajira, Magdalena, Nariño y Atlántico son los departamentos con mayores riesgos. Los nuevos alcaldes necesitamos que a partir del 1 de enero empiecen a seguir con los planes de emergencia y contingencia que se están desarrollando. El gobierno insistió en las multas para los derrochadores de agua. Hemos ya sancionado más de 1.200.000 personas, según la CRA. El ministerio advirtió que en La Guajira ya se ha avanzado en la ejecución de 86 pozos de agua artesanales para mitigar los efectos de la sequía.
El procurador Alejandro Ordóñez tuvo que ser recluido en una clínica de Cartagena por una gastroenteritis. A esta hora permanece hospitalizado. El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, fue internado en una clínica de alta complejidad de la ciudad de Cartagena debido a una molestia asociada, al parecer, por intoxicación por ingesta de alimentos, mientras cumplía compromisos personales en la Heroica. Una molestia gastrointestinal que se está manejando en este momento, su evolución es adecuada, pero debe permanecer con nosotros hasta tanto se encuentre plenamente restablecido. De acuerdo con el primer parte médico entregado por el centro de salud, el procurador registra una gastroenteritis leve, la cual está siendo tratada con medicamentos, ya que la infección que presenta el paciente sería de origen bacteriano. Es un cuadro de una gastroenteritis que ha meritado manejo con algunos medicamentos, muy seguramente de origen bacteriano, pero es una situación que no es inusual, se puede presentar en cualquier paciente. El jefe del Ministerio Público se encuentra estable y consciente, sin embargo permanecerá en el centro médico hasta que registre una evolución satisfactoria que permita darle de alta. La Fiscalía adelanta a esta hora un operativo para capturar a varias personas que conformaban una red dedicada a estafar en la Secretaría de Hacienda de Medellín a través de cobros irregulares de impuestos. El cobro de impuestos estaba conformada por funcionarios de carrera administrativa de la Secretaría de Hacienda de Medellín, contratistas y particulares. Se calcula que hicieron desfalco de cerca de 1.800 millones de pesos. Armaron una red criminal para defraudar al municipio de Medellín. En esta primera fase se pudo establecer que la defraudación al erario público asciende a 1.813 millones de pesos. Eran deudores morosos de la alcaldía, estas personas los contactaban, les bajaban el nivel, el monto de la deuda y recibían un beneficio económico producto de este hecho delictivo. Según las autoridades, la misma secretaria de Hacienda notó los desfalcos que al parecer se hacían desde el año 2009 y fue la alcaldía de Medellín la que interpuso la denuncia el 23 de enero del año 2014 ante la Fiscalía, que hoy efectuó las capturas. Específicamente recursos de industria y comercio y de impuesto predial. Doloroso porque son servidores públicos, pero no nos tiembla la mano para denunciar a cualquier persona que esté por fuera de la ley. Los capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento público, cohecho y peculado. Y en menos de 7 días será extraditado desde Colombia hacia Panamá el empresario originario de ese país, quien fue capturado en las últimas horas en Cartagena y contra quien existía una circular roja de Interpol. Panamá lo requiere por irregularidades en contratación. De esta manera fue trasladado por la policía desde Cartagena, donde fue capturado, hacia Bogotá Mayer Misrachi Matalón, ciudadano panameño, quien era requerido mediante circular roja de Interpol por el delito contra la administración pública. Ingresó al país ayer, iba a permanecer 7 días en la ciudad de Cartagena disfrutando de vacaciones, posteriormente regresaría a Estados Unidos, donde está actualmente residenciado. Según la investigación, en 2014 Misrachi, representante de la empresa Innovative Venture S.A., firmó un contrato con el Estado panameño para ser ejecutado entre el 30 de marzo y el 30 de diciembre de 2014, en el que se comprometió a ofrecer una plataforma de mensajería de texto móvil para mejorar los sistemas de seguridad de las comunicaciones de la fuerza pública. Sin embargo, a la fecha no se ha hecho entrega, lo cual generó un daño patrimonial de 13,3 millones de dólares. Y es perfectamente claro, Colombia no es ni mucho menos paraíso o escenario de tranquilidad para nadie que haya transgredido la ley. Panamá ya inició el trámite de extradición del empresario, que según el Código Penal del vecino país podría pagar una pena de 15 años de prisión. La aprobación y próxima aplicación de un impuesto para la telefonía móvil y fija en la ciudad de Barranquilla provocó un enfrentamiento entre las autoridades de la capital del Atlántico y el ministro de las Tecnologías de la Información, David Luna. Desde abril del próximo año, en Barranquilla, los usuarios de telefonía móvil y fija deberán pagar un impuesto recientemente aprobado, con el que se espera recaudar cerca de 25.000 millones de pesos al año. Para las facturas menores de 60.000 pesos se les cobra el 3% mensual. La medida generó el rechazo del ministro de las TIC, David Luna. El Consejo de Barranquilla aprobó un acuerdo creando el impuesto de la telefonía, que es ilegal, que es inconveniente y adicionalmente que es inconstitucional. En Barranquilla defendieron el tributo. La autonomía de los municipios puede establecer cuáles los elementos, cuándo se cobra, cómo se cobra y a quién se cobra. Solamente el Congreso Nacional tiene la competencia de crear impuestos.
y el de la telefonía claramente no existe ni ha sido creado. Desde el ministerio insistieron que esta medida afectará el crecimiento del sector de tecnología en la capital del Atlántico. La alcaldía de Bogotá entregó hoy un nuevo hospital en el barrio El Tintal. Esta obra, que había quedado abandonada hace 5 años por irregularidades en la contratación, tuvo un costo que superó los 32.000 millones de pesos. Después de una historia de corrupción en la que contratistas habían dejado abandonada la obra, hoy por fin se culminó la construcción del Hospital El Tintal, ubicado en el suroccidente de Bogotá. Este hospital fue emblemático de lo que significó la corrupción y el mal uso de los recursos de salud. El Tintal contó con una inversión de 32.000 millones de pesos, tiene capacidad instalada para 42 camas, unidad de cuidados intensivos, 12 camillas de observación para adultos y 8 para niños, 2 quirófanos y 2 salas de partos. Aquí tienen su hospital. El alcalde Gustavo Petro aprovechó la entrega para resaltar los logros que en salud alcanzó en 4 años, especialmente con el programa Territorios Saludables. 1000 equipos, cada equipo tenía 800, pero superamos la meta de los 1000 equipos. También recalcó en el crecimiento que ha tenido la atención hospitalaria y la prevención de enfermedades. Cayeron las estadísticas de morbilidad y de mortalidad en los grandes componentes de la población bogotana. Y los primeros, los niños. Todos los servicios del Hospital El Tintal empezarán a funcionar progresivamente entre febrero y abril del próximo año. La Procuraduría General impuso una sanción de 11 meses de suspensión en el cargo al secretario de Planeación de Bogotá, Gerardo Ardila. La Procuraduría General suspendió del cargo por un término de 11 meses a Gerardo Ignacio Ardila, secretario distrital de Planeación, por haber expedido irregularmente un oficio mediante el cual impartió directrices puntuales a los curadores urbanos de Bogotá sobre un predio en particular. De acuerdo con la investigación, el funcionario les advirtió a los curadores que en caso de existir algún trámite administrativo referente a un predio particular ubicado en la ciudad, este debía considerarse de permanencia en el uso particular, concretamente sobre el uso del suelo, desconociendo los requisitos legales establecidos para estos casos. En concreto, se cuestionó que se haya dirigido a los curadores para tratar un asunto sobre un predio particular y no sobre todos los predios de la ciudad. Para estos casos debe expedirse una circular como norma legal y no singularmente, indicó la Procuraduría. Finalmente advierte que se puso en riesgo no solo el patrimonio económico de los titulares de la licencia de construcción, sino otros derechos y garantías constitucionales. El director encargado del DANE, Carlos Felipe Prada, reveló que la tasa nacional de desempleo cayó al 7,3% durante el mes de noviembre del 2015. Esta es la cifra más baja en los últimos 15 años. La tasa nacional de desempleo en noviembre pasó de 7,7% a 7,3%, siendo la tasa más baja de los últimos 15 años. De acuerdo con el DANE, durante este mes se generaron más de 513.000 empleos, al pasar de 22.336.000 a 22.849.000 puestos de trabajo. En el mismo contexto, 513.000 colombianos encontraron nuevos empleos, lo que muestra que el mercado laboral se está estabilizando a pesar de las condiciones económicas. El funcionario afirmó que lo más importante de la generación de empleo es que se está dando de manera formal. Está generando 7 empleos de asalariados que en su mayoría son empleos formales. Sectores como comercio, agricultura y servicios inmobiliarios fueron los que más generaron empleo. La dinámica interna y concretamente en los sectores del comercio, de los servicios y de las actividades inmobiliarias, así como el comportamiento del desempleo que en Medellín fue muy favorable para la economía, le aportó ese dinamismo a la economía para registrar el 7,3%. Las ciudades con menor desempleo fueron Montería, Manizales y Bucaramanga, mientras que Quibdó, Cúcuta y Armenia registraron las mayores tasas de desocupación. El precio del dólar cerró a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.149 pesos con 47 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 3.000 pesos y la venden en 3.030 pesos. Un euro cuesta 3.465 pesos con 48 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 23 centavos. El azúcar se transó en 15,17 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $36 con 84 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.110 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,48% a 1.153 puntos. La acción de Preferencial Carvajal fue la que más subió, con una valorización de 9,41% a 1.860 pesos.
La acción de Terpel fue la que más cayó, con una pérdida de 9,03% a 8.460 pesos. Momento de hablar de tecnología con nuestra compañera Alejandra Ortiz en CMI en línea. Hoy en CMI en línea les presento a Big, una nueva red social creada por dos jóvenes latinoamericanos que permite descubrir, recomendar y opinar sobre los libros. Para ser parte de la nueva comunidad de lectores, usted debe acceder a la plataforma www.big.io e ingresar con su cuenta de las redes sociales Facebook o Twitter. Big le permite agregar libros a la base de datos para recomendarlos y a través de la sección denominada Descubre, usted puede encontrar las obras, frases célebres o usuarios que son nuevos o que son muy populares dentro de esta comunidad. Con Big, usted puede seguir a sus amigos, líderes de opinión u otros usuarios para conocer su librero y compartir lo que hayan leído, lo que están leyendo o lo que quieren leer. Además, Big le da la posibilidad de comprar los libros recomendados a través de la plataforma de comercio electrónico Amazon. Finalmente, en la sección de diálogos, los usuarios pueden plantear preguntas que van desde ¿escucha música mientras lee? Hasta ¿recuerda el primer libro que leyó? Y estas preguntas son respondidas por la comunidad Big. Según datos de los fundadores de la red social Big, hasta la fecha se han recomendado más de 80.000 obras y se registran entre 3.000 y 4.000 libros al día. Feliz noche para todos. Gracias, profe. ¿Y quieren saber cuáles son los mejores videos musicales del 2015? Se los muestro después de comerciales en un flash. Ya nos vemos. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a este flash de entretenimiento aquí en CMI 7 PM. Por primera vez, la justicia estadounidense se pronuncia contra las acusaciones de abuso sexual que pesan sobre el comediante Bill Cosby. Fue acusado formalmente de sobrepasarse con una mujer en hechos presentados hace más de una década. El comediante estadounidense Bill Cosby, de 78 años, asistió por primera vez ante un tribunal a defenderse de los cargos de abuso sexual, en este caso interpuestos por Andrea Constand, quien supuestamente fue drogada por el artista y luego abusada por él en enero de 2004. On the evening in question, Mr. Cosby urged her to take pills that he provided to her and to drink wine, the effect of which rendered her unable to move or respond to his advances, and he committed aggravated indecent assault upon her. Esta es la primera ocasión en que trasciende una de las tantas acusaciones que Cosby tiene por el mismo delito. De no comprobar su inocencia, podría ir a la cárcel. Andrea tiene en la actualidad 42 años y en el momento del aparente abuso trabajaba en una universidad de Filadelfia, ciudad donde la estrella tiene una mansión. Más de 50 mujeres alegan haber sido violadas por Cosby, hechos que empezaron al parecer desde hace 40 años. Por lo pronto pagó $1 millón de fianza para salir libre. Y vamos con otra historia porque tras ser arrestado por posesión de pornografía infantil, el actor estadounidense Mark Salling está en libertad después de pagar una fianza. $20,000 tuvo que pagar el artista de 32 años para salir en libertad condicional después de que las autoridades allanaran su casa y encontraran más de 1.000 imágenes de menores de edad de no más de 12 años en actos sexuales. El descubrimiento en el computador de la estrella se hizo después de un arduo seguimiento en el que ayudó una de sus exnovias. Al parecer, las pruebas son tan contundentes que Mark tendría que afrontar un pleito judicial de grandes proporciones. Y vamos ahora con noticias más amables porque a nivel musical fueron muchos los artistas que lograron en el 2015 dejar una huella en la industria. Hoy les presentamos los videos musicales más vistos del año según YouTube. Adele batió récords este año y no solo por las ventas de su nuevo disco 25. El primer video de esta producción, titulado Hello, cuenta con 692.300.623 visualizaciones. El video Bad Blood de Taylor Swift
ha recibido 664.948.326 reproducciones, que la ubicó en la quinta posición. Maroon 5, que prepara su visita a Colombia en 2016, se apunta en el segundo puesto del listado con 919.737.926 visitas en su video Sugar. El video más visto a nivel mundial es el homenaje al fallecido actor Paul Walker, See You Again, de Wiz Khalifa, con 1.240.478.564 reproducciones. En Colombia, el video más visto fue el del tema El Perdón, interpretado por Nicky Jam y Enrique Iglesias. Yo sé que te parece mejor, pero yo estoy en tu corazón y por eso pido perdón. Y es que yo sin ti y tú sin mí. En varios lugares del planeta se preparan para recibir el 2016. Con rituales o ceremonias, todos están listos con sus buenos propósitos para el año que llega. Las playas de Copacabana en Río de Janeiro recibieron hoy a cientos de locales y turistas en un tradicional homenaje a Yemanjá, la diosa afroamericana del mar, patrona de los pescadores y sobrevivientes a los naufragios. A cambio de bendiciones, los participantes le ofrecen regalos como flores, cartas y algunos productos de belleza. Los regalos se ponen en una pequeña embarcación que es enviada sola por el mar. Por su parte, los peruanos también se preparan para la llegada del 2016. En el visitado monumento del Cristo del Pacífico en el sur de Lima, varios chamanes indígenas llegaron para hacer sus tradicionales predicciones para el año nuevo. Esta ceremonia es una de las más concurridas por estas fechas en el país vecino. Hasta aquí este flash de entretenimiento en CMI 7 p.m. Andreina los espera en la emisión central con mucha más información. Feliz noche para todos. Chao, chao. Julieta, gracias. Hasta aquí las noticias a las 9:30, más CMI. ¿Quieren enterarse de lo que sucedió en el mundo? Pues se los cuento a las 8:50 en la información internacional. Feliz noche.